Buenas tardes. Esta es una emisión conjunta de la Embajada de España en Turquía y del Instituto Cervantes en Estambul. Y tenemos una invitada, desde luego, muy querida. Es nada menos que Isabel Muñoz. Estamos hablando de la primera mujer fotógrafa académica de Bellas Artes. Estamos hablando de un Premio Nacional de Fotografía. Estamos hablando de una mujer tremendamente valiente, ¿no? Quien le conoce por sus obras sabe que detrás de sus obras hay un empeño inmenso en pro de los desfavorecidos. Tu carrera es casi una secuencia de aventuras, ¿no? Has hecho maravillas en países difíciles. Has trabajado, pues incluso, daros a conocer los maras, muchas situaciones de desvalimiento y tal. Así que lo primero que te quiero decir es darte la enhorabuena y felicitarte por tu trabajo. Bueno, gracias, Fernando. A mí me gustaría también agradecer al Instituto Cervantes y a la Embajada de España por hacer posible este sueño, porque gracias a vosotros se va a realizar el gran sueño de poder tener acceso a Göbekli Tepe, el primer templo de la humanidad, ¿no? Y yo me he pasado toda la vida buscando esos orígenes, ¿no? Buscando los orígenes, viendo dónde vamos, dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Entonces realmente el poder estar aquí, que además es un país que me encanta. Eso, lo cierto es que parece que en esa búsqueda de los orígenes, de la que hablaremos, confluye la fascinación que tienes por Turquía. Me has contado que desde siempre tu biografía más privada incluso está ligada a Turquía, ¿no? Está siempre en tu imaginario. Cuéntanos por qué. Sí, fíjate tú, incluso mucho antes. Yo vine a Turquía la primera vez en el viaje de novios. Incluso creo que mis dos gemelos se concibieron aquí en Estambul, ¿no? Y luego siempre me ha fascinado su cultura. También tuve la oportunidad de exponer varias veces a principios de los 90 en Turquía y tener acceso a sitios complicados para una mujer de alguna manera, ¿no? Yo quería, por ejemplo, tener acceso a los Guresh, la lucha turca, por ejemplo, que... ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, la lucha turca es fascinante porque es una lucha que viene del siglo XVII y que es un poco la mitología, porque cuenta que habían dos ejércitos en Kirpinar, ¿no?, que estaban luchando, y entonces decidieron que en vez de que lucharan los soldados, que lucharan sus jefes. Y entonces eran tan valientes y tan nobles que la lucha duró días y días y días y no ganó ninguno, porque acabaron muriendo los dos a la vez, y de allí nació el río, ¿no?, que es Kirpinar. Y desde entonces en Turquía se celebran, es un poco también como nuestros toros de alguna manera, porque es una tradición que habla del pueblo turco, es una lucha con connotaciones religiosas, que muchas veces las luchas la tienen, como tú bien sabes, donde está presente lo que es el carácter del pueblo turco, ¿no? Es una lucha donde no es un tema de fuerza, es un tema de inteligencia, de nobleza y de resistencia. Y yo creo que esas cualidades las tiene el pueblo turco, ¿no? Entonces realmente poderte encontrar en Kirpinar o en los distintos sitios que luego seguí, ¿no?, viendo a esos hombres, ¿no?, que al golpe de tambor, ¿no?, con esa sensualidad, porque van vestidos con unos pantalones que se hacen a medida, además, y que, bueno, se embadurnan todo el cuerpo con aceite de oliva, porque además es otra de las cosas que hay en Turquía magníficas, es su aceite. Y luego, bueno, pues primero van bailando, van andando al ritmo, ¿no? Y luego la justa es entre dos luchadores y gana el más inteligente y el más hábil, cuando tumba
de alguna manera al oponente, ¿no? Es una lucha, pues no puedas decir una lucha bella, pues sí, porque habla para mí de eso, del pueblo turco. Bueno, el boxeo le llaman la dulce ciencia, así Pues que algo sí. así se Pues podría decir. Pues no lo Sí, sabía, es una manera pero me encanta. de llamar al boxeo, pues algo Sí. parecido suena, Pues ¿no? Con todo ese elemento ritual y de trance que cuentas, sí, eso es. que narras también como retratas, ¿no? Y sin embargo, estamos en Turquía, estamos en la antropología, pero te vas ahora muchísimos siglos atrás, ¿no? Que es este hallazgo de Göbekli Tepe. Bueno, es que estamos ante un hallazgo que ha revolucionado la arqueología, o sea, y todas las teorías que han habido hasta ahora, ¿no? Por contar a nuestros espectadores, se trata, dime si es así, como unas ruinas que hay en el sudeste de Turquía. Y en un principio no se sabía datar muy bien y parece que datan del Mesolítico. Casi es la transición del cazador-recolector a la agricultura, ¿no? Parece que es uno de esos primeros asentamientos. Exactamente, y además es que estamos hablando de 13.000 años. Es que es mucho, ¿no? Totalmente, mucho más, mucho más antiguo que Stonehenge, porque 7.000 años antes que Stonehenge. Piensa que las pirámides 3.000 años, ¿no? Y sobre todo lo que es, aparte de la datación, es muy interesante, ¿no? Porque lo que se ha encontrado allí ha roto todos los esquemas, ¿no? Hay, hasta ahora, fíjate tú, que esto lo descubre Schmitz a finales, en el año 95, es un arqueólogo alemán, y empiezan, claro, a excavar. Habrá ahora como 43 pilares descubiertos, pero es que se sabe que hay más de 200. Y además lo curioso también es que no es un asentamiento como los que han aparecido hasta ahora, no tiene nada que ver con nada de lo que se ha encontrado. Incluso se sabe que todas esas construcciones no han sido habitadas, porque no hay restos. O sea que era un espacio, de alguna manera, y eso sí que se sabe, donde se llegaba, me imagino que trabajarían, claro, porque los pilares, muchos de ellos son 7,5 metros, un pilar de piedra de 7,5 metros, de 500 toneladas, eso, ¿quién lo ha hecho? ¿Sabes? ¿Cuántas personas han tenido que vivir allí, ¿no? Para poder, ¿no?, crear estos templos, ¿no? Porque se entiende que era una ciudad, era un templo, un conjunto de templos. Era un templo, un conjunto de templos, ¿no?, pero no era una ciudad. Sí que están apareciendo, pues a 20 kilómetros, Karajantepe, pero es que de verdad que es alucinante. Y luego además, claro, estamos hablando de ese periodo, pero es que nos han dejado, es como un zoológico, porque nos han dejado esculpidos en la piedra todos los animales que tenían, incluso hay algunos, luego es cuestión de interpretación, ¿no? Hay algunos de los pilares con información también deberían de tener de alguna manera conocimiento del firmamento, de los planetas, Entonces, la verdad es que es apasionante. Además, yo ni soy arqueóloga, pero sí que soy una apasionada y me encanta descubrir, ¿no? Pero poder descubrir y poder trabajar, la verdad es que es interesante. Desde luego, parece que esas primeras culturas son desde luego solares, ¿no? A los dos lados del Atlántico por un lado, y que siempre parece que el sedentarismo implica siempre el cuidado de los muertos, ¿no? Porque esas figuras de piedra que comentas parece que velaban, en cierto modo, en su sueño de piedra a los muertos, y se cree que lo que había había túmulos, había algún tipo de enterramiento. Sí, pero es curioso porque, por otro lado, no hay esqueletos. Entonces, lo que sí que se cree es que pasaba un poco como la religión zoroastro, ¿no? Que tenían el culto. Los persas. Exactamente, porque hay muchos aves de rapiña representados, y hay muchos también, como en todas como en el maya, azteca, ¿no? Que son, de repente ves, es que son pies de Homo sapiens
el cuerpo de Homo sapiens y la cabeza a lo mejor pues de otro animal. Debían de, ¿sabes?, de pájaros y tal. Y lo que yo creo que, por lo que dicen, lo que yo he leído, ¿no?, de alguna manera, que era un poco el principio de Zoroastro, ¿sabes?, que luego lo han hecho, porque dejaban los cuerpos para que fueran devorados o fueran tal, de rapiña, claro, y entonces de alguna manera la cabeza se preservaba. Y de hecho es curiosísimo porque que no se sabe por qué, 3000 años después esos templos se cubren, pero se cubren por el ser humano, ¿no? Y además se cubren y se destroza la cabeza, se corta la cabeza y se pone la cabeza mirando para la pared. Y eso ha estado pues 13.000 menos 9.000 años totalmente escondido, ¿no? La verdad es que es una verdadera joya, ¿no? ¿Qué te llevó a conocer esas ruinas y qué te inspiran para tu trabajo? Sí, es que yo tenía y sigo teniendo la idea en esa búsqueda que llevo toda la vida, de buscando los orígenes, ¿no?, después de los grandes simios, ¿no? Y iba buscando, hay una serie de cuevas que me interesan, ¿no? Está Chauvet en Francia y desde luego tenemos nosotros toda la cornisa Cantabria, que es de una riqueza, y iba buscando la primera necesidad del ser humano de dos cosas: de necesidad de tener esa parte espiritual, de creer de alguna manera que hay algo superior, y necesidad también dejar algo para trascender. Hay muchos paleontólogos que dudan eso. Yo he tenido la oportunidad de estar en una cueva, precisamente, y de hace 35.000 años, que no se ha pisado, quiero decir que se ha cuidado, y eso está presente. O sea, tú puedes ver como hace 35.000 años, que yo lo he visto, hay un altar con un león, por ejemplo, ¿no? Y realmente uno de los proyectos que tengo es trabajar en nuestras cuevas. Yo creo que es un patrimonio que tiene España, que incluso, vamos, ha revolucionado también de alguna manera todo lo que ha aparecido en Atapuerca, y desde luego después de Juan Luis Arzuaga ha cambiado la idea, ¿no? Y el poder trabajar sobre eso a mí me interesa mucho. Y de repente me hablaron de Göbekli Tepe, que es muy poco conocido para los arqueólogos, pues es fascinante y claro que lo conocen, ¿no? Aunque la primera vez que se ha permitido visitar de alguna manera, una parte me imagino, es a partir del 2019. O sea que es algo muy... Y es que no paran, pero también nos está pasando a nosotros. En las cuevas de Cantabria no se para de descubrir, y son verdaderas joyas, ¿sabes? Entonces... ¿Y cómo podría alimentar tu trabajo? ¿Cuál es ese talento creador tuyo, dónde te lleva a partir de toda esa joya que es? Sí, pues una de las cosas que yo quiero hacer, yo necesito soñar, porque si no sueño, yo creo que no soy capaz de vivir, ¿no? Pero yo tengo el sueño de hacer un proyecto. En este caso, por ejemplo, sería España y Turquía, ¿no? Llevo investigando, yo creo que toda mi vida, de fotógrafa, ¿no? Y nunca tengo bastante con lo que hago. Creo que se puede hacer mejor. Y una de las cosas que quería era unir de alguna manera lo que es el arte con la ciencia, ¿no? Y darlo al ciudadano de a pie. Muchas veces ves a los científicos, como te comentaba, claro, que son como dioses y como inaccesibles. Pues a mí me gustaría que esa ciencia sea accesible, ¿no? Y lo mismo, el arte tiene que ser accesible. Entonces, yo creo que si podemos romper un poco con las ideas, ¿no? Yo creo que romper es importante para poder... Y buscar una nueva forma de contar, porque en el fondo son formas de contar, ¿no? Yo creo que eso sería interesante. ¿Y el fruto sería una gran exposición? Sí, sería una exposición con mesas redondas para dar voz con textos muy bien escritos, documentados por ellos, claro. Serían, por ejemplo, pues dos
antropólogos españoles o arqueólogos, por ejemplo, claro, tienen que ser arqueólogos, y por ejemplo 2 turcos, para dar a conocer y luego plasmar eso también de alguna manera gráficamente, no solo con textos y con estos, sino unirlo al trabajo. En este caso yo había pensado, aparte de los platinos, ir por un lado a los orígenes de la fotografía y del grabado, con unas piezas en platino hechas sobre un gampi japonés, sobre un platino. Platino es, ya sabes que es la técnica que se utiliza en el siglo XIX, sí. Y entonces es una impresión sobre platino con papel japonés gampi de 15 gramos sobre un papel de acuarela que antes papel japonés de seda. Sí, es un papel hecho con gampi, que es una fibra muy valorada de alguna manera, porque es una fibra que el ser humano no puede sembrar. O sea, tienes que ir a la montaña, coger esa fibra, y cuando se acaba. Es un papel hecho a mano, que es que vuela, ¿no? Es un papel maravilloso para trabajar. Y entonces el problema que tiene, que es el mismo problema que tenían los primeros grabadores, cuando empiezan a grabar, empiezan con el grabado, se dan cuenta que el papel de acuarela que tiene textura, sí, no tiene la calidad que podría tener cuando empiezan a grabar sobre el papel no cebolla, como seda, ¿no? Sí. Entonces tenían el problema con ese papel, que como es muy higroscópico, claro, es muy bello de ver cómo baila, porque baila y se mueve, pero claro, y entonces inventan lo que se llama shinkole, que son estas piezas que he traído para mostrarlo, y es cogen una plancha de grabado del tamaño del platino, pones el platino encima, lo mojas con almidón y en este caso está con oro de 24 quilates, porque el oro va muy unido también a la cultura otomana, a la cultura turca, o sea que está muy utilizado, y entonces lo aplicas con un tórculo y ese tórculo sella esa imagen, y claro, tiene una transparencia, es muy especial esa textura. Y luego quiero también, aparte de hacer que he estado investigando, que además lo quiero hacer también en nuestras cuevas, poder imprimir sobre la arena. Eso te quería preguntar, he tenido una ocasión de ver, y hasta me has dejado palpar un poco con la yema y delicadamente, y me llama la atención el uso de la arena. Antes de conocerte pensaba que era casi, digamos, un experimento artístico. Después de nuestra conversación veo que es algo incluso telúrico, ¿no? Esa invocación que haces a la tierra y al origen. En fin, el inicio era la roca y después la roca fue la arena, ¿no? Entonces sí, no sé si... Y luego, en este caso, porque la arena tiene que ser del sitio, o sea, nosotros pasamos de alguna manera y desaparecemos, ¿no? Pero esa arena ha estado allí. O sea, y toda esa energía también está en la arena, ¿no? Y es la forma, en este caso, porque es arena. Lo he hecho con coral, porque es la forma también de añadir de alguna manera a esa imagen ese otro mensaje, ¿no? del calentamiento. Pero bueno, en este caso es porque es una forma de que esté más presente lo que ha pasado allí, ¿no? Y claro, allí no utilizaban pigmentos, que se sepa, porque eran como esculturas y más bien bajorrelieves. Pero, por ejemplo, cuando pueda hacerlo de nuestras cuevas, lo que quiero es trabajar con los mismos pigmentos que han trabajado. Entonces, son muchas cosas, ¿sabes?, lo que hay en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues también quiero hacer piezas cada vez. Es que nunca tengo suficiente. Ahora estoy investigando mucho sobre piezas en movimiento y en vídeo y tal, y sí que voy a hacer alguna pieza de estas, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un sueño todo este proyecto, la verdad. Cuéntanos la recreación de ese sueño. ¿Qué te gustaría? Esa gran exposición, que fuera en España, que fuera en Turquía, que tuviera ese aporte de ciencia, Sí, a mí me gustaría, acabamos de estar hablando, ¿no?, de las relaciones
España, en este caso Imperio Otomano, pero España con Turquía, ¿no? De la misma forma que yo me he enamorado de Turquía, ¿sabes? Yo creo que el poder mostrar, ¿sabes?, esa relación que hay entre estos dos países, ¿no? No solo pues hasta a través de los caballos, o sea, a mí lo que me gustaría es, por un lado, que se hiciera primero, porque nace aquí, una exposición aquí en Turquía, de esa forma, ¿no?, con la colaboración con los científicos que conocen el tema, y a medida que se vaya teniendo también el trabajo de nuestras cuevas, que termine siendo un proyecto con las dos cosas, y que se exponga no solo aquí, sino en España, y que viaje, porque no es tan conocido el tema de Göbekli Tepe, ¿no? Y yo creo que el poder hablar no solo de 35.000 años, sino a la vez poder hablar, porque la imagen, yo creo en el poder de la imagen, ¿no? Cuenta cosas, ¿no? Sino contar todas aquellas cosas que han pasado hasta hace 13.000 años, ¿no? A mí la verdad es que para mí sería un proyecto ambicioso, pero una vez haces uno, luego ya va viajando, ¿no? Pero yo creo que es un sueño legítimo, creo que es un sueño realizable, y creo que es deber de las administraciones públicas desde luego el hacer lo posible porque sea verdad, ¿no? Porque pues cuando despiertes ese sueño creo que es fantástico, además, ese diálogo a muchas bandas que propones entre la antropología, el arte, la ciencia. Sí. De ahí solo puede salir resultados muy, muy fecundos, Isabel. Pues inshallah, como acabas de decir, que me encanta, sí, ojalá. Seguro, trabajamos en ello. Felicidades. Muchas gracias, y termino Fernando. como empecé, desde luego que es un verdadero privilegio tenerte estos días en Estambul con nosotros. Gracias. Nos veremos pronto. Gracias por hacerlo posible, de verdad, Fernando.